Continuamos en las Cuatro Esquinas y damos las buenas noches ya a José Manuel González, que es decano del antiguo y solemne Colegio de Abogados de Antequera. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Tenemos muchísimo interés en que hoy pueda estar con nosotros representado por una institución que estamos hablando ya que no hace demasiado tiempo, concretamente el año pasado celebraba su 170 aniversario, que se dice pronto. Sí, ciertamente, es un orgullo además ser decano de una institución ya con esta antigüedad y especialmente porque además tenemos el Colegio de Abogados, tiene el reconocimiento, la medalla de oro de la ciudad de Antequera, ¿no? No somos una institución cualquiera, ¿no? Una institución ya no solo por la antigüedad, sino por el reconocimiento propio de la ciudad de Antequera a la labor que hemos venido o que ha venido desarrollando históricamente el colegio, ¿no? Bueno, una labor que históricamente se ha venido, pues ha tenido unos ejes básicos comunes o siempre más o menos semejantes, que es un poco la defensa de los intereses en común de un gremio empresarial que ha ido evolucionando y ahora lo hablaremos, y que en la actualidad pues se presenta fundamentalmente como una institución que colabora de forma directa para hacer que al final la Administración de Justicia llegue de una forma más fluida, digamos, al conjunto de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es el papel del Colegio de Abogados dentro de este conglomerado que es la Administración de Justicia? Sí, pues ciertamente el Colegio de Abogados, el de Antequera, como tantos colegios, pues comienzan su andadura un poco en la defensa de los intereses y derechos puramente de la profesión de abogado, ¿no? Ciertamente ya en la democracia, incluso con la Constitución española, pues el Colegio de Abogados pasa a tener otro tipo de consideración en la medida en que incluso la Constitución española creo que es la única profesión a la que cita en dos ocasiones, es decir, la profesión de abogado considera el legislador que tiene una trascendencia importante como valedor de los derechos fundamentales de las personas y en este caso como colaborador de la Administración de Justicia. Tenemos en cuenta que somos los abogados los que defendemos los derechos de los ciudadanos, ¿no?, ante los tribunales, ¿no?, con lo cual la labor es una labor importante, ¿no? Muy bien. Exactamente esa colaboración se traduce fundamentalmente en lo que es el turno de oficio, ¿no? Vamos a explicarlo para que la gente lo entienda un poco más. El Colegio de Abogados pasan a ser corporaciones de derecho público desde el momento en que tanto la Constitución como los tribunales y las leyes reconocen a los colegios de abogados esa función social, es decir, esa función de administrar y organizar un derecho tan importante para los ciudadanos, sobre todo para los que carecen de medios, como cuál es la posibilidad de que puedan acceder a la justicia como cualquier otro ciudadano. Básicamente en esta situación el Colegio de Abogados lo que hacemos es organizar un servicio que prestan los abogados para que cualquier ciudadano que carezca de medios o patrimonio suficiente pueda acudir a los tribunales de justicia en la misma igualdad que cualquier otra persona que pueda tener un abogado de pago o un abogado privado, ¿no? Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo creo que hay muchísima gente en Antequera que todavía asocia el Colegio de Abogados un poco a una especie de agrupación pseudo-aristocrática, ¿no? Un gremio profesional con más privilegios que el resto. Yo creo que es algo en lo que ustedes están trabajando y esa imagen ya se ha ido cambiando un poco, ¿no? Se ha ido acercando al ciudadano, ¿no? Sí, desde el momento en que los abogados ya no simplemente somos abogados de tribunales, sino que nos convertimos en una pieza fundamental de la sociedad. Es decir, ya no somos yo no he conocido esa abogacía a la que usted se refería gremial. Yo desde que soy abogado, pues la abogacía que conozco, la defensa de los derechos y los intereses de los ciudadanos, sobre todo desde la democracia, ¿no?, en que los abogados tenemos un papel fundamental, ¿no?, respecto de la sociedad, ¿no? En ese momento cuando adquirimos un compromiso con la sociedad de preocupar, de defender y sobre todo de ser garantes de esos principios de derechos de los ciudadanos. Somos los abogados, insisto y reitero, los que defendemos continuamente, los que estamos con ojo avisor a ver qué leyes se pretenden establecer en un país y de cara a si esas leyes afectan a los ciudadanos. Es decir, en definitiva, no solamente defendemos a los ciudadanos, sino que somos garantes de los derechos de los ciudadanos. Pendientes de las resoluciones, porque al final la Administración de Justicia puede resultar compleja, pero no deja de ser unos legisladores que en base a la Constitución van haciendo determinadas interpretaciones o marcando normas
Y últimamente hemos visto a los abogados, no solamente del Colegio de Antequera, sino de los 83 que hay a nivel nacional, como muy en pie de guerra. Hay determinadas decisiones judiciales con las que ustedes no han estado demasiado de acuerdo, empezando fundamentalmente por la ley de tasas, ¿no?, que es la que consiguió movilizarles como de una forma muy unánime, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a decisiones judiciales, que no es lo que usted se está refiriendo, los abogados pues siempre cuando ganas un juicio pues estás contento y cuando no lo ganas pues evidentemente estás más descontento, ¿no? Pero las decisiones judiciales son las de los jueces y los abogados las respetamos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con respecto a lo que usted se refiere en cuanto al ámbito legislativo, sí, ciertamente llevamos unos años, desgraciadamente, que han coincidido con la labor expresamente del ministro, el señor Gallardón, a quien con los debidos respetos, desde luego la abogacía no hemos tenido en nuestra gran y alta estima, la medida en que creemos que inició una serie de reformas legales con las que desde luego la abogacía no hemos estado de acuerdo. Básicamente, como usted se refería antes, la ley de tasas, ¿no? Ha sido, creemos, una ley totalmente injusta y que se realizó sin tener en consideración ni preguntar ni siquiera a los jueces, ni preguntar al Consejo General del Poder Judicial, ni preguntar a la abogacía, es decir, no preguntar a ninguna de las partes que interfieren en la administración de justicia, que somos los que realmente conocemos cómo funciona esto, ¿no? Esa es una de las leyes. Hay otras muchas en las que la abogacía y en las que los abogados seguimos luchando para intentar pues que no salgan en los términos en los que están publicados los anteproyectos o de alguna de las maneras que se nos tenga en consideración alguna de las opiniones que planteamos los abogados, ¿no? Que creemos que somos conocedores del derecho y que siempre, hombre, de alguna manera se nos debe de escuchar, luego, bueno, pues el legislador que decida, ¿no? Pero en este caso con el ministro Gallardón no hemos tenido ese sentimiento no nos hemos sentido al menos escuchados, ¿no? Y de hecho en muchas de sus reformas no hay ninguna de las apreciaciones o informes que hemos emitido respecto de esas leyes pues contemplados, sencillamente no se nos ha tenido en ninguna consideración, ¿no? Y creemos que al menos, bueno, conocimientos tenemos sobre el ámbito judicial y del derecho, ¿no? Pero bueno, sí hemos tenido muchos conflictos últimamente con algunas de las reformas legales. Bueno, y sobre esta en concreto de la ley de tasa, yo creo que el argumento es conocido del conjunto de nuestra audiencia, pero por explicarlo un poco, ¿ustedes consideran que dificulta el acceso a personas de cualquier clase o recursos económicos a la justicia de la misma forma? Sí, hombre, la ley de tasas venía a imponer a todo ciudadano para poder acceder a una multitud de procedimientos judiciales, le imponía previamente y para poder presentar cualquier solicitud de auxilio judicial el pagar unas tasas judiciales. Tasas judiciales en las que en definitiva yo creo que la abogacía tampoco estamos en desacuerdo, es decir, que además no somos la abogacía quien debe de legislar ni es el gobierno, el Estado quien debe de decidir si se pueden imponer unas tasas o no. La abogacía lo que siempre nos hemos negado, nos hemos quejado del despropósito en el establecimiento de las cuantías de esas tasas, nos parecían absolutamente desproporcionadas y por desproporcionadas injustas y por injustas lógicamente han generado, y eso está constatado, y han impedido igualmente para el acceso a la justicia a millones de ciudadanos. Eso es lo que la abogacía estaba en contra. No puede usted exigir que todos los ciudadanos tengan unos recursos económicos suficientes para poder acceder a la justicia. Y eso es lo que ha ocurrido, unas tasas judiciales que la abogacía siempre hemos considerado que tenían un simple afán recaudatorio. Y ese afán recaudatorio no estaba equilibrado con el derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la justicia, no puede usted exigirle a todos los ciudadanos, a todos, excepto aquellos que tienen derecho a la justicia gratuita, que si quiere ahora podemos comentar, pero a la inmensa mayoría de los ciudadanos exigirle que paguen unas tasas. ¿Por qué? Porque genera una desigualdad en la administración de la justicia, como lo hemos demostrado. Es decir, ¿cómo va a ser lo mismo una persona que tenga suficientes medios, o tenga muchos medios, y que puede agotar todas las vías legales, interponer todos los recursos y presentar todos los procedimientos jurídicos y legales que le parezcan oportunos frente a una persona, porque tiene medios para pagar esas tasas, que aquel que no tiene? Llegará un momento en que si no tiene para continuar esos procedimientos tendrá que dejar, es decir, existe una desigualdad entre aquellos que tienen y los que no tienen. Entonces la justicia ya no es justa. Si yo no puedo acceder a la justicia, o hay un momento en que en un procedimiento judicial me tengo que retirar, porque para recurrir tengo que pagar 800 euros y no los tengo, pues evidentemente eso genera indefensión o injusticia para esas personas que carecen de esos medios. Y creemos que la ley de tasas generó esa injusticia con respecto
a que, por ejemplo, entidades financieras, no porque ellos tengan nada que ver, en este caso ellos no hicieron la ley, o bancos, o compañías de seguros que tienen poder económico, que pueden mantener procedimientos judiciales durante muchísimos años, no tienen inconvenientes, por ejemplo, en pagar esas tasas, o que hayan protestado. Pero claro, un ciudadano que no tiene, pues evidentemente eso le genera probablemente indefensión frente a esas entidades, y por tanto el acceso a la justicia no es equitativo. Eso es lo que hemos denunciado siempre, que las tasas eran desproporcionadas y que por tanto favorecían a ciertas entidades o ciertas personas, o personas físicas que tenían muchos bienes, y perjudicaban a los que tenían menos. En nuestro propósito de acercar las instituciones, que muchas veces las conocemos por sus... En Antequera pasa mucho, ¿no? Las sedes que tienen, los grandes pórticos, los despachos, las fotos, las togas en su caso, pues le dan un carácter de solemnidad que al final nos aleja. Nosotros lo que queríamos era hoy invitar al decano del Colegio de Abogados, porque además lo hemos visto, como hemos dicho, al pie del cañón, en primera fila de muchas reivindicaciones. Algunas de ellas estamos repasando, aunque no solamente hablaremos de reivindicaciones, pero nos queda otra, porque hay una norma que ya se aprobó y que generó esas protestas para el conjunto de los usuarios de la Administración de Justicia, que es esto de la ley de tasa, pero luego hay un sector de ese conjunto de usuarios que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita y que ahora se van a ver afectados por otra norma que, con la que ustedes no están del todo de acuerdo y que todavía no se ha aprobado del todo. Cuéntenos un poco cuál es el proceso, en qué punto está. Sí, bueno, me imagino que se te está refiriendo a la asistencia jurídica gratuita, al denominado conocido turno de oficio. Yo recuerdo históricamente aquella serie que se hizo sobre el turno de oficio, muy interesante, por cierto, porque dio a conocer un poco la abogacía, la labor de los abogados, que parece que los abogados éramos, como usted se refería antes, un gremio que estaba por encima de, pues no sé, del bien o del mal, o en un estadio diferente, y es absolutamente incierto. La abogacía, de hecho, la asistencia jurídica gratuita, o la ley de asistencia jurídica gratuita del año 96, parte de una iniciativa de la abogacía. En España, cuando la abogacía instauró el denominado abogado de pobres, es decir, los abogados, antes de que existieran esas leyes, decidieron en sus propias entidades locales o provinciales que muchos de los abogados que pudieran o tuvieran tiempo dedicaran parte de su tiempo a defender a los pobres, a los que no tenían. Y en principio todo esto de la justicia gratuita, el abogado del turno de oficio, empezó por los abogados pobres, es decir, por aquellos abogados que en sus tiempos libres os dedicaban ciertas horas para defender a los más pobres. Como digo, a partir del año 96 se publica la ley de asistencia jurídica gratuita, que viene a reconocer un derecho fundamental, reconocido además en la Constitución, a todo ciudadano a poder acceder a la justicia, y al que no tiene medios, carece de medios, a ponerle un abogado del turno de oficio. Esa es una legislación que ha venido, pues, históricamente funcionando, que creemos que además ha funcionado en España prácticamente de una manera excepcional. De hecho, todos los años estudiamos las quejas que hay, por ejemplo, en el Defensor del Pueblo, y podemos decir que la justicia gratuita, el turno de oficio, prácticamente es uno de los servicios públicos que menos quejas o denuncias tiene entre los ciudadanos. Es decir, los abogados nos sentimos orgullosos del turno de oficio que prestamos, de la calidad que prestamos en el turno de oficio. Los abogados no son buenos o malos porque actúen en el turno de oficio o actúen privadamente. Los abogados queremos ser buenos abogados en el ámbito en el que nos desarrollemos. Y desde luego yo, como decano, puedo decir que los abogados del turno de oficio están magníficamente preparados y se está prestando un servicio a los ciudadanos, a los que no tienen medios, de la misma calidad que se presta a un ciudadano normal. No establecemos diferencias, ¿no? Ahora bien, lógicamente, insisto, hay una pretendida reforma de esa ley de asistencia jurídica gratuita que creemos que no es del todo justa, creemos que lo que está funcionando bien, no habría necesidad de reformarlo. Sí se podrían mejorar ciertas cuestiones del turno de oficio, que como todo es mejorable, pero creemos que hay algunas cuestiones de esta pretendida reforma que desde luego no van a beneficiar al ciudadano. No parece razonable que un ciudadano de Antequera pida a un abogado del turno de oficio y resulta que en el Colegio de Abogados de Antequera se le permita, según esa nueva ley, que pueda haber abogados de Barcelona, de Valladolid, de Burgos, incluso de Sevilla o de Cádiz. Y que usted, ciudadano de Antequera, por esos abogados que se han inscrito en el turno de oficio de Antequera, como según esa ley, cualquier abogado se puede inscribir en cualquier colegio o en cualquier servicio de orientación jurídica de cualquier colegio de abogados de España. Hombre, nos parece razonable, por lo menos que para el ciudadano sea beneficioso, que le nombren un abogado a Valladolid. Sencillamente porque nos parece razonable.
porque la relación entre el abogado y el cliente es muy importante. El cliente le gusta tener el contacto directo con su abogado, poder charlar con su abogado y tenerlo lo más próximo posible. En fin, es una de las grandes frentes que tenemos contra esa pretendida reforma de la asistencia jurídica gratuita. Creo que habría muchas más cosas que hablar, no sé si hoy tendríamos tiempo, lo podemos dejar para otro día, pero una de las grandes quejas de la abogacía es que no creemos que sea bueno, porque los abogados pensamos, los ciudadanos, parece que muchas veces somos un colectivo que solamente nos interesa el interés de lo nuestro, y olvidamos que los abogados cumplimos una función social importante, no solamente la del turno de oficio. El Colegio de Abogados tiene además un turno gratuito de asistencia y asesoramiento a las personas mayores. Es decir, es un servicio que no nos paga nadie, ni que hemos pedido jamás que nos pague nadie, y lo prestamos voluntariamente y gratuitamente a cualquier ciudadano de una residencia de ancianos. Es decir, cualquier persona mayor que crea y que quiere que le asesoren, los abogados le asesoramos, le prestamos sin mayor consideración. Igual que estamos haciendo en los últimos años a todas estas personas que tienen problemas con la cuestión hipotecaria. El Colegio de Abogados pidió el auxilio al Ayuntamiento de Antequera y firmamos un convenio en el que prestamos igualmente de forma totalmente altruista y gratuita servicio a aquellas personas que tienen dificultades con su hipoteca. Es decir, que no somos ese gremio mal conocido, sino estamos comprometidos con la sociedad y con los problemas de los ciudadanos. Y de hecho en la justicia gratuita es donde más, desde luego, tiene más reflejo, ¿no? Pero también hay otros ámbitos, como le digo, el de los mayores, incluso menores, y sobre todo el tema hipotecario ahora que estamos recurrentes, ¿no? Es decir, los abogados estamos comprometidos y creemos que tenemos además derecho y obligación de defender a los ciudadanos, no solamente defendemos nuestro ámbito particular, ¿no? Bueno, pues conversando con el representante o uno de los principales representantes de la abogacía de Antequera, hablamos ahora de la propia Administración de Justicia. Lo hemos escuchado en alguna ocasión, el caso de Antequera no es uno de los más destacados, pero la realidad es que a nivel de Andalucía y a nivel nacional está a la orden del día las quejas sobre los retrasos, lo que se tarda en que se produzca una sentencia, un juicio. ¿Cuál es la situación aquí, usted que la conoce del día a día de su ejercicio? Sí, pues tiene usted toda la razón, la justicia en general está mal, o por no decir muy mal. No porque los profesionales de la Administración de Justicia no sean buenos profesionales, sino porque hay una falta de medios importantísima. Eso incluso a pesar de los medios tecnológicos que tenemos hoy día. Porque yo empecé a trabajar de abogado cuando los juzgados se escribían en máquina y las copias eran en papel de calco. Y si te equivocabas en un escrito tenías que volverlo a repetir. Hoy tenemos unos medios técnicos magníficos que yo creo que están absolutamente infrautilizados, ¿no? Pero en cualquier de los casos, aparte no ya de esos medios técnicos, son los medios económicos. Fundamentalmente en los últimos años de la crisis pues se ha notado especialmente la reducción en cuanto a los medios económicos de los que dispone la Administración de Justicia, y eso se está viendo en el mayor, incluso cada día mayor colapso de la propia Administración de Justicia. Con respecto al juzgado de Antequera, pues yo estoy orgulloso como decano y como abogado y como ciudadano de Antequera además, ¿no? Porque si bien no todo va a ser perfecto ni maravilloso, y desde luego hay sus problemas y sus inconveniencias, pero creo que son uno de los mejores juzgados, al menos de la provincia de Málaga indiscutiblemente, incluso de Andalucía. Uno de los juzgados de Antequera ahora mismo tiene la consideración de estar entre los 3 mejores juzgados de Andalucía, ¿no? Pero en general la justicia está mal. La justicia está mal, la justicia es injusta cuando un ciudadano tarda años en que le resuelvan un problema, años en muchos casos, ¿no? Eso no es justicia. No es ni culpa ni de este ni del otro, es culpa en general de la administración, de los gobiernos, del Estado, que no ha encontrado los mecanismos para que los problemas, cuando se someten a la jurisdicción de un tribunal, se resuelvan en un tiempo razonable. En el momento que los tiempos exceden de lo razonable, la justicia se vuelve injusta, lógicamente. No puede haber justicia cuando uno espera 5 años a tener una resolución de un problema planteado, ¿no? Y en general el problema de la justicia es la falta de medios sobre todo personales. Yo que aparte conozco bien los juzgados de Antequera, trabajo mucho en los juzgados de Málaga y concretamente en el ámbito de los juzgados de lo mercantil, les puedo decir a ustedes que es algo absolutamente inabordable la situación de los juzgados de lo mercantil. Los abogados que nos dedicamos al tema concursal observamos cómo es casi imposible cuando llega una empresa y presenta un concurso salvar a la empresa ni salvar los puestos de trabajo de esa empresa. Si los jueces están absolutamente desbordados y se tardan años en resolver cualquier juicio. Es decir, ese es el gran problema de la justicia. El gran problema de la justicia es que está haciendo injusta porque no se resuelven los problemas en un tiempo razonable.
Y todo, insisto, por la falta de medios económicos, no me cabe la menor duda, ¿no? Y esa es la situación actual. La situación actual es que yo, en 30 años prácticamente de abogado, no ha mejorado. No ha mejorado. Seguimos teniendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tardando años y años en resolver sus recursos, las audiencias provinciales colapsadas, los tribunales superiores de justicia casi igualmente, y los juzgados. Es decir, que no hay ninguna instancia judicial que llamémosle que esté que resuelva en tiempo razonable. Está toda la administración colapsada. Ese es el gran problema de la justicia española, ¿no? Muy bien, bueno, no queremos despedirle, sino antes hacer alusión a quizá alternativas que ya se han articulado en la legislación desde hace muchísimos años y que están encaminadas precisamente pues a intentar concienciar sobre algo que pasa en otros países, que no todo tiene que pasar por la toga de un juez. A veces hay otros sistemas de resolución de conflictos que no son estrictamente extrajudiciales, porque no lo son como tal. Lo que pasa es que no pasa por un juzgado, pero tiene la misma validez. Y de hecho hace poco tiempo conocimos que había sido usted mismo nombrado como decano del Colegio de Abogados de Antequera, patrono del Tribunal Arbitral de Málaga. ¿Qué es esto del Tribunal Arbitral de Málaga? Porque nos recuerda un poco a algo que sí conocemos aquí en la audiencia de nuestro programa, que es lo de los mediadores. ¿Qué diferencia hay con respecto a los juzgados de estas dos fórmulas? Sí, bueno, podríamos explicarlo sencillamente, pues que podría haber ahora mismo, en cuanto a la resolución de un conflicto, cualquier persona que tenga un problema, lo tradicional en España, todos vamos, acudimos al juzgado, buscamos un abogado, pedimos un abogado del turno de oficio si no tenemos medios, y vamos al juez. El juez resuelve, y el juez es una persona que nosotros consideramos que resuelve el problema que le hemos planteado, a favor o en contra. Claro, evidentemente siempre hay un vencedor y un vencido, ¿no? Pero en los últimos años se está intentando fomentar, como en tantos otros países está ocurriendo, sobre todo de la Unión Europea, otros medios alternativos, como puede ser la resolución mediante un arbitraje o la resolución de los conflictos mediante la mediación. Los sistemas son bien distintos, se puede entender, mientras que en el juzgado resuelve un juez con su titulación y con su reconocimiento como tal juez. En un proceso de arbitraje resuelve un licenciado en Derecho, un árbitro, que necesariamente tiene que ser abogado, y cuya resolución tiene, no la consideración de una sentencia, porque no la puede tener, pero la resolución que dicta, el laudo que dicta, tiene capacidad, es decir, el mismo contenido que una resolución judicial, tiene la misma validez que una resolución judicial. Y el tercer, llamémosle, mecanismo al que usted se ha referido sería el de la mediación, mientras que en uno resuelve un juez, en los juzgados, en el arbitraje un abogado con conocimiento en derecho, en la mediación nadie resuelve el problema. Es decir, no hay un tercero el que resuelve el problema. En la mediación se pretende, y si ustedes han tenido equivocación de ver a mediadores, se pretende que el mediador simplemente ayude a las personas a buscar ellas la solución del problema. Es decir, que en definitiva la sociedad lo que está poniendo sobre la mesa es distintas formas de que los ciudadanos puedan resolver sus problemas. Hay ciudadanos que solo quieren acudir a la administración de justicia porque solo entienden que es el juez el que tiene que resolver, y hay ciudadanos que están entendiendo que pueden acudir a un árbitro o a un mediador. Un árbitro que también les resuelve el problema y un mediador que les ayuda a resolver el problema. Son, llamémosle, las tres distintas versiones para que cualquier ciudadano pueda acudir. Con respecto a la pregunta que me hace del Tribunal Arbitral, bueno, el Tribunal Arbitral no es ni más ni menos que una institución auspiciada por la ley, la propia ley de arbitraje, y que permite a esos ciudadanos que quieren someter la resolución de su conflicto, de su problema, a un árbitro, acudir a este tribunal, que mediante una fundación que tiene establecida, gestiona un proceso mediante el nombramiento de un árbitro que le resuelve el problema o dicta una resolución a estas personas. En definitiva, ese es ese tribunal, un lugar o un sitio, una institución donde uno puede acudir a que le resuelvan su problema y solicitar que le nombren un árbitro que le resuelva el problema. Mediación y arbitraje son sistemas alternativos de resolución de los conflictos a la administración judicial, que estamos viendo colapsada. Por eso creemos que todos los gobiernos actuales están intentando fomentar muchísimo este tipo de mecanismos alternativos, que además harían pues descender los procesos judiciales, y además son procesos o procedimientos más rápidos, más ágiles, y hablando desde el punto de vista también económico para el ciudadano, más económico. Pero la decisión de un tribunal arbitral, esos laudos arbitrales, ¿tienen validez total? Por si hay alguien que nos está escuchando y dice, oye, pues voy a acercarme al Colegio de Abogados y solicitar información. El laudo que dicta un árbitro, vamos a hablar sobre con una cuestión planteada por dos ciudadanos, obliga a esos dos ciudadanos. Y por tanto es una resolución
de cumplimiento que tienen que cumplir. Y si uno de esos ciudadanos o partes, digo ciudadanos físicos como pueden ser sociedades, pueden ser administraciones, incumple o no cumple el laudo dictado por el árbitro, puede acudir el que está cumpliendo a los tribunales para exigir la ejecución de ese laudo, con lo cual tiene contenido jurídico y fuerza ejecutiva, es decir, que puede acudir al juzgado para exigir que la persona que no esté cumpliendo ese laudo la cumpla, y por tanto el documento de resolución que dicta ese árbitro es plenamente eficaz y resuelve en definitiva el problema de los ciudadanos, que es lo que ellos quieren, ¿no? Muy bien, pues José Manuel González, decano del Colegio de Abogados de Antequera, gracias por acercarnos la figura del abogado un poco más a las casas de la gente. Suerte con sus futuras reuniones. Alguna ha tenido ya con el ministro de Justicia anterior, no sé si con el actual las relaciones parecen un poquito mejor. Sí, estamos bastante, como abogado yo particular, como decano y como miembro del Consejo de la Abogacía, hemos tenido varias reuniones con el nuevo ministro, vemos una persona mucho más cercana y creemos mucho más comprometida con escuchar a los interlocutores de la Administración de Justicia, no solamente a la abogacía, escuchar a los jueces, al Consejo del Poder Judicial y escuchar a todos los que participamos en la Administración de Justicia. Y desde luego se ha comprometido en volver a analizar y tener en consideración todos los informes que el Colegio de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial emitimos cada vez que se va a hacer una ley, ¿no? Desde luego lo hemos notado mucho más sensible, mucho más comprometido y más cercano y con ganas de escuchar qué es lo que tenemos que decir. Cree que la abogacía tiene algo que decir siempre que se modifique una ley, y máximo si se modifica una ley que afecta a los abogados, como por ejemplo puede ser la ley de asistencia jurídica gratuita o la ley de colegios profesionales, ¿no? Y creo que se ha dado un paso importante en la relación entre el Ministerio y la abogacía. En este caso estamos bastante contentos con el ministro. En principio, todo está como siempre por venir, ¿no? Pero las primeras reuniones con él han satisfecho al abogado y creo que también al Ministerio, de saber que los abogados estamos comprometidos no en buscar siempre un interés particular para la abogacía, sino que nuestro interés en buscar el mejor interés para los ciudadanos, porque en definitiva es mejorar nuestra situación. Si conseguimos que los ciudadanos tengan mejores servicios, se dé una mejor justicia, se hagan unas mejores leyes o leyes de mejor calidad, beneficia también a los abogados, pero nuestro interés fundamental es que esas leyes, que en definitiva van dirigidas a los ciudadanos, pues sean lo más justas o las mejores leyes posibles que creemos, ¿no? Y entonces pues sí lo puedo decir que estamos bastante más contentos con el ministro señor Catalá que desgraciadamente con el señor Gallardón, pues insisto que ya pasó a otra esfera, ¿no? Muy bien, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.